Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. Lo vamos a ver todo en la Reina Valera, Charlie. Vamos a leer y ahorita oramos. Dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, versículo 2, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Versículo 11. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, Señor, te doy gracias por esta tarde que estamos aquí reunidos, Señor, como iglesia, como familia, como hermanos, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres lindo, Señor, y tú siempre te mantienes firme, constante, tú no cambias, Padre. Señor, hoy en esta mañana disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Te pido que me ayudes a mí, Señor, a dar el mensaje como debe de ser. Te pido por cada persona que está aquí presente, Padre, por sus necesidades, Señor, por sus corazones, Padre, por si hay angustia, miedo, incertidumbre, dudas, Señor. Por aquellas personas que tienen pensamientos carcomiendo constantemente sus mentes, Padre. Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor, y lo declaramos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es el Domingo de Ramos? Domingo de Ramos nos recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es el inicio de la semana en donde va a culminar su ministerio. Marca el inicio de lo que es la Semana Santa para nosotros. Es un acontecimiento no solamente de bienaventura o de una bienvenida emotiva. Fue una declaración política, histórica, pero sobre todo profética. En la entrada triunfal no solamente vemos a Jesús como un maestro o como un profeta, como un hacedor de milagros. Lo vemos como el Mesías entrando como rey, el rey esperado y el Cordero de Dios. Hay muchas terminaciones cristianas que conocemos ya, pero quiero que veamos todo esto desde un enfoque histórico. ¿Qué es el Cordero de Dios? ¿Qué es el Rey esperado? Cuando leemos los evangelios, nosotros leemos los evangelios sabiendo que hubo una cruz y hubo una resurrección y hubo una salvación. Y la entrada triunfal es
Es muy profunda. En Mateo capítulo 21, versículo 4 y 5, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí hay cumplimiento profético del Antiguo Testamento. Está la presentación del rey. Es curioso. Es la primera vez que Jesús permite presentarse como rey. Hay humildad, pero sobre todo hay propósito divino. El contexto donde se da la entrada triunfal es muy interesante. Es la semana de la Pascua. En la semana de la Pascua todo el pueblo judío tenía que ir a la capital, que es Jerusalén. Imagínense que aquí en México hay una celebración en la cual todos tenemos que ir al Estado de México, a la Ciudad de México. Si de por sí ya es un caos, imagínense ir todos como mexicanos a la capital. Multitudes, cantidad de personas por todos lados, incluso tendían casas de campaña fuera de las murallas. Estaban todos sometidos bajo el imperio romano, tenían que mandar soldados, fortalecer la seguridad, porque el pueblo judío era muy numeroso. Y el pueblo, teniendo la profecía de un Mesías, esperaban a un libertador, alguien que los liberara. Y muchos esperaban a un Mesías que los liberara de la opresión romana. En medio de esta expectativa, Jesús no entra como un conquistador. No entra en un caballo de guerra con soldados detrás, con espadas envainadas. No, entra en un burrito, símbolo de paz, mostrando que su reino realmente es algo diferente a lo que el pueblo judío esperaba. Jesús vino a enfrentar el pecado, la muerte y restaurar la separación que teníamos con Dios. Pero prestemos atención a esto: vencer el pecado es lo que te separa de una relación con Dios. Pero la consecuencia del pecado, ¿qué es? La muerte. Estamos acostumbrados a escuchar: venció la muerte, pero ¿qué es que venció la muerte? Vencer la muerte es que tuvo que morir. Comprender eso en tu corazón, en el entendimiento, solamente se puede a través de la revelación de la palabra. Vencer la muerte. Y así reconciliarnos con Dios. Todo esto involucra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y quiero ver 5 puntos de lo cual habla este acontecimiento histórico. El número 1 es que Jesús entra a Jerusalén como el rey prometido. Ojo, prometido, no idealizado, no el rey soñado. El rey que fue prometido a través de Dios, a través de todo el pasaje del Antiguo Testamento. Jesús se presenta abiertamente como rey. Y en versículo 5 dice, de Mateo capítulo 21, dice: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Veamos el contexto. Jesús, comenzando su ministerio, el primer milagro que está registrado fue que convirtió el agua en vino.
en una boda, cuando su madre María le pidió este favor. Y Jesús, porque es lindo y es bueno y porque sabe el significado de una boda y el hecho de que se acabe el vino en la boda, en la celebración, le contesta: no es mi tiempo, aún no es mi tiempo, pero aún así lo hace. Todos los milagros al principio decía: guarda esto para ti, no lo estés compartiendo. Sin embargo, hubo un milagro que ese sí ya no se pudo guardar silencio. Hubo un milagro que fue sumamente evidente, que Jesús realmente era el Mesías. Aparte del sermón del monte, aparte de todos los milagros que había hecho, fue cuando levantó de los muertos a Lázaro. Eso sí ya no pudo haber silencio. Y Jesús sabe que tiene que regresar a Jerusalén a cumplir la promesa. Sabía que se acercaba el tiempo. Y Jesús, cada vez sus predicaciones eran más enfáticas y más con mayor autoridad. Cada vez se iba dando más a conocer. Y esto demuestra que había llegado la hora, que estaba cerca la cruz. Él lo sabía. Y sabía que estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios. Cristo no es solo un personaje histórico. Realmente Él es Rey. 2026 años después lo seguimos declarando, y hoy en Domingo de Ramos lo declaramos nuevamente que Él es Rey. Y es algo que no se puede callar, no se puede guardar el silencio. Cuando realmente tú declaras que Jesús es el Rey, es imposible no hablarlo, no expresarlo, no compartirlo. Ayer fui a una boda de la hermana de un amigo. Debo de confesar que a esta boda yo no estaba invitado. A la hermana de mi amigo le cancelaron a la mera hora y me marca mi amigo y me dice: Sam, vente a la boda. Y yo no tenía nada que hacer ayer en la tarde y dije: bueno, voy un ratito. Trajecito, galán, guapo. Vámonos a la boda. Y no sé si les ha tocado a ustedes, sobre todo los que organizan las bodas, pero empiezas a armar las mesas, la mesa de los primos y de los tíos y que de los abuelos, y la mesa de los amigos de la prepa, de la universidad, las amigas de yoga, y de repente te sobraron 10 invitados. ¿Y qué haces con esos 10 invitados? Una mesa. La mesa tutti frutti, la mesa random, ¿no? A mí me tocó en esa mesa. Había 2 argentinos, había una de California, había unos de Pachuca, había hippies. Esa mesa era increíble. Y ahorita que les comparto esto me da curiosidad porque las últimas bodas que he ido me ha tocado la mesa tutti frutti. Pero les voy a decir, eso es algo increíble porque como nadie se conoce, a fuerzas compartes tu vida. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es tu conocido aquí directo? Y se genera la amistad. Y estaba con un matrimonio joven que ellos son de Ciudad Juárez. Y les platiqué de la vez que fui a un congreso a Ciudad Juárez, de una iglesia cristiana enorme allá, y terminamos hablando de los hot dogs gigantes que están allá. Y al final estábamos hablando de la palabra. Al final estábamos compartiendo de quién es Dios. Y lo increíble de esto fue que la conversación no se detuvo. El matrimonio estaba así: ¡wow! Porque Jesús es Rey. Y cuando realmente declaramos que es Rey en tu vida, no nada más alzando nuestras manos o nuestras voces en alabanza, sino en nuestras vidas, aún siendo pecadores,
en oración, en lectura de constante de la palabra, buscando hacer el bien, buscando ser mejores personas en todos nuestros ámbitos, es imposible no declarar que Él es Rey con cualquier persona que está a tu alrededor. Esa es la entrada triunfal. Cuando Jesús entra en tu vida como el Rey prometido, no el Rey esperado, no el Rey que yo quiero que cambie mi vida y haga mi voluntad a mi manera. El Rey prometido. Por eso el punto número 1, a través del versículo 5 vemos que realmente Él es el Rey prometido. El punto número 2 es increíble porque la entrada triunfal cumple profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no lo podemos separar de los Evangelios y del Nuevo Testamento. Es la base que sostiene realmente por qué se cumple la voluntad de Dios a través de su historia. Quiero que vayamos a Zacarías capítulo 9, por favor. Zacarías 9:9, por favor. Y esta es la profecía directamente que se cumple primero en el Evangelio de Mateo. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión. Sión significa Jerusalén, el pueblo de Dios. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Justo, totalmente. Ve los evangelios, léelos. Jesús fue justo, fue recto, pero sobre todo fue perfecto. Vivió en perfección para realmente ser el Cordero perfecto. Los judíos, cuando sacrificaban los corderos en la Pascua, tenían que agarrar un cordero que fuera sano, perfecto, de 1 año. Jesús era perfecto. Salvador, porque su misión fue redentora. Fue redimir el pecado. Humilde. Es sorprendente porque es humilde, pero con una autoridad, con un amor. Muchas veces se confunde socialmente la humildad como debilidad. Las personas que son humildes de corazón, créanme que tienen un carácter duro, lleno de compasión. Y cabalgando sobre un asno, que recordemos que el asno es símbolo de paz, no de guerra. Entonces Jesús entra no en caballo de guerra, no entra en un... ¿Han visto esos caballotes que los ves todos musculosos, con una melena más perfecta que la que tenemos y galopando y suenan sus patas como suenan en el suelo? No, un asnito, todo orejón, chaparro. Jesús entra como rey, pero ¿como rey de qué? Si el burro es símbolo de paz, entra como un rey de paz, el príncipe de paz. Qué hermoso, ¿no? Y esa es la primera profecía de versículo 5. Sigamos leyendo Mateo, capítulo 21. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Versículo 7.
Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Quiero que vayamos a Salmos, porque esta es otra profecía que se cumple. Salmos, capítulo 118, versículo 25-26. Lalo lo dijo una vez en la alabanza, cuando estábamos cantando Hosana, creo que fue hace 3 domingos. Pero ¿qué significa Hosana? Cuando cantamos Hosana, lo que estamos diciendo es lo que dice el versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Cuando el pueblo estaba declarando esto, pónganse a pensar que en el contexto histórico el pueblo judío estaba esperando a alguien que los liberara de la opresión de Roma. Cuando empiezan a escuchar de Jesús y su ministerio y los milagros que Jesús está haciendo, claro que lo primero que vas a pensar es mi libertad. Volver a ser un pueblo con un gobierno increíble, conquistar el mundo y ser la mera mole de toda la creación de Dios. Ser el pueblo fuerte, ser el pueblo lleno de dignidad. Y empiezan a clamar: sálvanos ahora. Necesitamos salvación. Necesitamos el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos están reconociendo que Jesús viene con autoridad divina. Hosana. Hosana al Hijo de David. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, por favor. Capítulo 7. Y este pasaje sí lo quiero leer un poquito más. Todavía tenemos tiempo, sí. Quiero leer esta pasaje un poquito más de los versículos en los cuales me quiero enfocar. Vamos a leer desde el versículo 1, porque aquí está haciendo Dios un pacto con David, y es un pacto mesiánico, es un pacto de que a través de él va a llegar el rey prometido. Y dice, versículo 1: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. David estaba viviendo en un palacio, y un palacio hermoso. Y el pacto, la arca del pacto, donde está la ley de Moisés, seguía habitando en una tienda de campaña. ¿Cómo un rey terrenal va a tener un palacio? Y cómo la presencia de Dios que está en el arca sigue habitando en una tienda de campaña. Este es el contexto en el cual estamos leyendo esto. Versículo 3 dice: y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Versículo 4: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Versículo 7, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es lo que David decía, es lo que Jehová dice. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. ¿Ven lo increíble que estamos leyendo aquí? David le quiere construir un palacio hermoso a Dios para que habite ahí su presencia. Y Dios le dice, yo te saqué de Egipto, yo te puse a ti como rey, como representante. Yo soy el que tiene el plan divino. Yo te voy a edificar a ti casa. ¿Y cuál casa es esa? Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Él nunca se portó mal, él nunca actuó mal, siempre fue perfecto. Pero gracias a él y lo que hemos visto en Romanos, sabemos que somos justificados y podemos volver a tener acceso al Padre a través del Hijo. Y asimismo nosotros también llamarnos hijos. El castigo sí lo llevó Él. Con azotes de hijos de hombres, versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de Él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esa es la casa que realmente Dios estaba edificando a través de Jesús. Esa es la otra profecía que se cumple en la entrada triunfal. Había un trono prometido y se llama Jesús. El otro contexto en el cual se da esta entrada triunfal es la Pascua. Pascua significa pasar de largo, y el contexto de la Pascua tiene que ver con Éxodo capítulo 12, cuando Dios está liberando a su pueblo Israel de Egipto y va a herir a los primogénitos de personas e inclusive de animales. Y hace un pacto con el pueblo judío. Y a través de este pacto tenían que elegir un cordero, y este cordero tenía que ser perfecto. Tenía que ser un cordero sin mancha, de macho, de 1 año, regordete, de esos que los ves y se te antoja
hacerlo barbacoa. Si la familia era muy numerosa, tenían que compartirlo con el vecino y tenían que escoger la cantidad de animales proporcional a la familia e inclusive a la cantidad de lo que comía uno. Si había uno gordito por ahí, era el cordero completo. Y lo tenían que asar, no podía ser hervido ni crudo, tenían que asarlo y comerlo deprisa. Y la sangre del cordero inmolado significa sacrificado. Tenían que pintar los marcos de la puerta. Para que pasara de largo y no hiriera a las familias judías. Y Dios le dice a Moisés: este pacto lo harás constantemente en estas fechas, porque es la declaración de que yo te estoy rescatando. La Pascua en el Antiguo Testamento anunciaba redención. El cordero apuntaba a la sustitución. En vez de tu vida, es la vida del cordero, la sangre del cordero. La sangre apuntaba a la salvación. Cuando pintaban los marcos, esta casa es salva. Cristo cumple todo eso en sí mismo. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 1, creo que es. Sí, Juan capítulo 1, versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean la connotación tan fuerte. No nos acostumbremos a las terminaciones o la terminología cristiana. Es el Cordero. Y la entrada triunfal es el Cordero acercándose a su sacrificio. Y el pueblo judío no ve eso. El pueblo judío no entiende eso. Nosotros estamos en el año 2026, sabemos cómo termina la historia, pero en ese momento no tienen ni la menor idea, ni siquiera los discípulos, que la entrada triunfal va a terminar en una cruz, en un sacrificio. ¿Sí me están siguiendo lo que estamos hablando? ¿Se dan cuenta del peso de lo que significa la entrada triunfal? El punto número 3 es que la multitud lo recibe, pero no entienden quién es, lo que acabo de mencionar. La multitud extiende sus mantos y corta ramas en una forma de honrarlo. Los mantos en el camino era reconocer la autoridad y la dignidad real. Las ramas representaban celebración, victoria y reconocimiento. Pero aquí hay algo importante: muchos lo alababan, pero no todos comprendían el tipo de rey que era. Muchos querían milagros. Sálvanos. Hosanas, sálvanos. Liberación política, sálvanos. Hosanas, sálvanos. Restauración nacional. Un Mesías a su manera. Y aquí me quiero detener tantito y decirles que nosotros como cristianos somos iguales. Anteponemos nuestras necesidades antes de conocer la voluntad de Dios. A veces la gente quiere creer en Dios y quiere amarlo mientras bendiga, sane, resuelva o haga lo que uno espera. Te voy a platicar algo acerca de la voluntad de Dios. Decimos que la voluntad de Dios es perfecta y a mí me costó mucho trabajo entender cómo que la voluntad de Dios es perfecta.
Si yo pongo en oración mi vida y le digo, Padre, estoy en esta situación, estoy en aflicción, estoy en dolor, sácame de aquí, o sana, Padre, sálvame, y no pasa absolutamente nada, uno puede pedir lo que sea y los milagros existen, claro que sí. Pero siempre va a prevalecer la voluntad de Dios. Hay matrimonios que tratan de tener hijos y no pueden. Hay gente que estaba en opresión. Aquí en San Luis, no sé si ustedes sabían, pero la cárcel está llena de prisioneros políticos que no tienen por qué estar en la cárcel y aún así allí están. No sé si ustedes sabían, pero en San Luis hay mucha hambruna, hambre y necesidad. No sé si ustedes sabían, pero hay colonias que no tienen pavimento, drenaje, luz. Habemos personas aquí pasando por dificultad de salud, por hermanos queridos que no tienen trabajo. Y están en nuestras oraciones. Y oramos que la voluntad de Dios se haga. Pero si yo le digo a Dios, Padre, esta situación te la entrego a ti, revélate, Señor, muéstrate, edifica tu casa en mí, construye tu carácter en mí, Padre. Dame la paciencia, Señor. Enséñame a que realmente tú estás en todo y sobre todo. Enséñame, Padre, que tú eres primero sobre todo. Señor, guía mis pasos. Aunque tengo miedo, aunque tengo incertidumbre, guíame, Señor. Te prometo que esa oración sí te la va a contestar, porque está en sus promesas. Pide y se te dará, pero no pidas conveniencia. Esa es la entrada triunfal de Dios. Esa es la entrada triunfal de Cristo, pero a tu vida, en todos los aspectos. Punto número 4, la entrada triunfal es gloriosa, pero va camino a la cruz. Conduce al sacrificio. Vamos a Filipenses capítulo 2, y este versículo es famoso. Versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La coronación de Jesús y la corona fue sufrimiento. Su coronación pasa por el sufrimiento. Su victoria pasa por la cruz. Su reino se manifiesta por medio del sacrificio. Vamos a ver una línea de tiempo. Resucita a Lázaro. Es evidente que realmente es el Mesías. Permite que lo reconozcan como el Rey prometido. Entra a Jerusalén y el pueblo proclama Hosana. Palmeras esperando la libertad. Y avanzamos en la semana y vemos cómo el ministerio terrenal de Jesús va finalizando. La Santa Cena, la traición, todo en una semana. Y de repente lo ves caminando con una cruz. Se me rompe el corazón.
Ese es nuestro Rey. Ese es el Rey que 2000 años después seguimos declarando. Su coronación fue sufrimiento. Su victoria pasa por la cruz. Y su reino se manifiesta por medio del sacrificio. El Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Cuando cantamos, Él es el Cordero. Él es el león. Las canciones que cantamos en la alabanza, créanme que no son palabras nada más bonitas que se acomodan, son declaraciones bíblicas que debemos de cantar. Punto número 5. Jesús es un rey diferente. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, ya estamos por terminar. Versículo 36. Dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Él quiso establecer y se estableció un reino, no en base a la carne humana, sino un reino espiritual. Un reino que trasciende cualquier aspecto de este mundo. Yo le decía a este matrimonio con el que platicaba ayer en la boda, les decía, somos humanos y porque somos humanos, somos moldeables. Moldeado a través de la cultura, la sociedad, el hogar donde crecí. Voy a tomar a personas como ejemplo de cómo quiero seguir mi vida. Sí o sí, porque como ser humano tengo que tener un referente. Y les decía, ¿por qué hay un nombre que marca un antes y un después de su vida? ¿Por qué? Porque si yo voy a seguir a personas, si yo voy a tener ejemplos a seguir en mi vida, sabes que yo quiero tener como ejemplo a aquella persona que marcó un antes y un después la historia. Yo quiero saber por qué. Y cuando empiezas a leer, a estudiar y a entregar tu vida a comprender quién es Cristo, es imposible no enamorarse. Es imposible no encontrarle lógica de que claro que quieres que moldee tu vida. Él vino a conquistar no con espada, sino con verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No con violencia, sino con entrega total. No destruyendo a los pecadores, sino muriendo por ellos. Él vino a conquistar los corazones. ¿Por qué es importante el Domingo de Ramos entonces? Número 1, porque confirma que Jesús es el Mesías prometido a través del Antiguo Testamento y a través de la vida. No apareció al azar, fue anunciado por los profetas. Número 2, porque muestra la fidelidad de Dios. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento lo cumple perfectamente en Cristo. Número 3, porque revela el carácter del reino de Dios. No es un reino de orgullo, sino de humildad. No es un reino carnal, sino espiritual. No es un reino basado en violencia, sino en redención. Número 4, porque nos prepara para entender la cruz. Entender el sacrificio de Jesús. Históricamente es lo más importante. ¿Sabes qué era lo que predicaban
Los discípulos, después de la resurrección de Jesús y que fue elevado a los cielos, predicaban que resucitó. Si vemos la historia, si vemos la cuestión antropológica, si vemos la cuestión cultura de la antigüedad y de la actualidad, no importa la religión, no hay ni una religión en el que el Dios baje a la tierra en la condición más humilde y humana, a convivir con nosotros. No hay religión. ¿Qué Dios bajaría a convivir con nosotros los humanos? Dios. La entrada triunfal no se puede separar del sacrificio de Cristo. Y número 5, porque confronta nuestra vida y nuestras respuestas en Jesús. Domingo de Ramos nos enseña que Jesús entró a Jerusalén como el Rey prometido, el Mesías anunciado, el Hijo de David, el Cordero de Dios, el Salvador humilde. Cuando cantemos Hosana, es Dios, sálvanos, pero al mismo tiempo reconocer que ya nos salvó. Quiero acabar con Mateo capítulo 20. Versículo 28. La entrada triunfal nos recuerda, versículo 28, que dice: como el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate ¿de quién? De muchos. Ahí estamos nosotros. Quiero que cierren sus ojos y vamos a terminar con una oración. Padre, tú hace más de 2000 años, en un día como hoy, tú te mostraste como el Rey prometido, Señor. Justo, Padre, humilde, príncipe de paz, Señor. Tu reino no es de este mundo, Padre. Tu reino es inmenso, es infinito, Señor. Padre, hoy declaramos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Rey. Si hay alguna célula de nuestro cuerpo que todavía no lo reconoce, Padre, tú trabaja en nosotros, Señor. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos nuestros sueños. Te entregamos nuestro caminar, Padre. Nuestros dolores, nuestras victorias, Señor. Te entregamos nuestras familias, nuestros trabajos, Señor. Todo lo que somos, Padre. Declaramos que tú eres nuestro Salvador, Señor. Yo te pido, Padre, que quites toda barrera, Señor, que estorbe. Que no nos permita verte cara a cara, Señor, como tú eres, Padre. Te pido por nosotros como iglesia, Señor, que sigas trabajando en nosotros, que sigamos creciendo en amor entre hermanos, en comunión, aprendiendo de tu palabra, Señor. Te entregamos lo que somos, Señor. Y si hay algo que no vemos, Padre, muéstranos, Señor. Si hay algo que debemos de trabajar y no nos damos cuenta, Señor, incomódanos, Padre. Llévanos a ti, Señor. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado. Amén.